Muchos en el mundo corren tras la fama, el reconocimiento, el prestigio. Quieren que su nombre sea recordado. Quieren que su voz sea escuchada. Quieren ser vistos, celebrados, inmortalizados. Pero la historia de Asenat nos enseña algo completamente distinto. Lo eterno no se mide por cuánto ruido hiciste, sino por cuánto propósito sembraste. Asenat no tiene discursos registrados, no tiene cánticos dedicados, no tiene memoriales visibles, pero su fruto, Efraín y Manasés, quedó inscrito en la estructura del reino, en la tierra de Canaán, en la herencia de Israel, en la profecía del Mesías. Ella desapareció, pero su obediencia permanece. Ella cayó, pero su impacto sigue hablando. Ella fue olvidada por muchos, pero honrada por el cielo. Y eso nos confronta con una pregunta clave. ¿Qué estás construyendo? ¿Un nombre o un legado? ¿Una plataforma o una generación? ¿Aplausos o herencia eterna? Asenat nos grita desde el silencio que lo invisible también tiene peso, que lo oculto también deja huella, que lo sencillo también puede ser sagrado. Y tú, que quizás has vivido toda tu vida sin títulos, sin escenario, sin aplausos, estás invitado hoy a dejar una huella como la de Asenat, una huella profunda, silenciosa, eterna. Tu fidelidad en lo secreto puede engendrar líderes, profetas, naciones, propósitos divinos. Quizás nunca escribas un libro, pero formarás hijos que escribirán historia. Quizás nunca tengas seguidores, pero tu vida hará que otros sigan a Cristo. Quizás no recuerden tu rostro, pero el reino llevará tu huella invisible en cada alma que tocaste con tu entrega. Porque el cielo no mide la fama, mide la fidelidad. Y si hoy decides vivir como Asenat, no buscando tu propio nombre, sino sembrando el de Dios en otros, entonces habrás entendido el verdadero poder de vivir para el reino, no por la gloria que se ve, sino por el fruto que permanece. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es señal de que tu alma tiene hambre. Es señal de que el Espíritu Santo te está llamando con ternura y propósito. Es señal de que hay algo en esta historia que te pertenece. Tú no eres un espectador. Tú eres parte viva de esta palabra. Eres tierra fértil donde Dios quiere sembrar algo eterno. A lo largo de esta enseñanza descubrimos que Asenat, aunque extranjera, olvidada y silenciosa, fue escogida por Dios para llevar en su vientre la semilla de 2 tribus. Y no solo eso, para ser figura profética de lo que hoy Él está haciendo con muchos de nosotros. Ella no nació dentro del pacto, pero fue injertada por gracia. No tuvo herencia, pero fue llamada madre de promesa. No tenía voz pública, pero su fruto gritó a través de generaciones. Y tú, amado oyente, también puedes ser como Asenat. También puedes ser parte del linaje reconciliador. También puedes levantar una generación con propósito. También puedes llevar una doble porción, aunque otros te hayan dicho que no mereces nada. Tu pasado no descalifica tu futuro. Tu anonimato no niega tu llamado. Tu silencio no borra tu poder espiritual. Dios no está buscando nombres, está buscando vientres, corazones dispuestos, vidas ocultas que han sido reservadas para algo mayor. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios esta frase: mi silencio está cargado de promesa. Sí, escríbelo. No por rutina, sino como un acto profético, como un compromiso público con tu propósito eterno. Porque los que llegan al final no son los más fuertes, son los más fieles. Y tú has demostrado fidelidad. Eres uno de los pocos. Eres uno de los que permanecen. Eres uno de los que están siendo preparados en el secreto para ser usados con gloria. Ahora te invito a hacer algo más. Suscríbete al canal. Esto no es un botón, es una llave. Cuando tú te unes, estás diciendo al cielo: aquí estoy, quiero ser parte, quiero aprender, quiero avanzar. Dale like a este video. Al hacerlo,
Ayudas a que esta enseñanza llegue a otros corazones necesitados, a otras almas quebradas, a otros que, como tú, están esperando una señal del cielo. Comparte este video. Hazlo como un acto misionero. Tal vez, sin saberlo, cambies la vida de alguien. Tal vez se salve un matrimonio. Tal vez un hijo rebelde vuelva al hogar. Tal vez una Asenat moderna escuche y sepa que no está sola. Comenta abajo. Este espacio es un altar. Es un lugar de encuentro entre hermanos de fe. Déjanos saber si esta palabra tocó tu vida. Tu testimonio puede ser el fuego que encienda a otros. Y sobre todo, permanece. Porque este canal no es solo contenido. Es acompañamiento. Es alimento. Es comunidad. Es refugio. Muchos no tienen una iglesia cerca. Muchos no tienen con quién hablar de Dios. Muchos están al borde de rendirse. Y tú puedes ser parte de este ejército silencioso que sostiene, ora, comparte y transforma. Ahora, guarda silencio. Deja que la música de fondo te envuelva. No interrumpas este momento. Cierra tus ojos. Haz una oración. Habla con Dios. Agradécele por todo lo que te reveló hoy. Preséntale tu vida. Preséntale tu vientre espiritual. Dile, aquí estoy, Señor. Haz conmigo como hiciste con Asenat. Y quédate un instante más, en paz, sin moverte, sin distraerte. Porque a veces en el silencio, Dios termina de hablar. En la Biblia, los nombres no son meros adornos, son llaves espirituales, son retratos del alma, son mensajes que revelan el destino o el pasado de quien los porta. Y el nombre Asenat encierra una verdad que ha sido ignorada por siglos, pero que hoy resuena con poder para todos los que han sido señalados por su historia, y aún así anhelan ser parte del plan de Dios. Asenat proviene del egipcio antiguo, y su significado más aceptado es consagrada a la diosa Neit, una deidad pagana de sabiduría y guerra venerada en el antiguo Egipto. Eso quiere decir que su propio nombre estaba ligado a la idolatría. Su identidad cultural estaba completamente separada del Dios de Israel. Su nombre hablaba de un pasado lleno de oscuridad espiritual. Y sin embargo, Dios no la rechazó, no la desechó, no le exigió cambiar su nombre. ¿Por qué? Porque cuando Dios redime una vida, no siempre borra su historia, la transforma, no la anula, la consagra, no la oculta, la cubre con propósito. Querido oyente, quizás tú también llevas un nombre que te pesa, el nombre de tus errores, el de tu familia, el de tus decisiones del pasado, el de tu reputación, o incluso el de tu propia autopercepción. Y has pensado que, por todo eso, Dios no podría usarte, que no calificas, que hay otros mejores, que hay otros más puros. Pero escucha esto con el alma. Dios no te eligió por lo que eras, te eligió por lo que Él ve en ti, Asenat. No fue redimida porque tenía un nombre limpio, fue redimida porque tenía un corazón disponible. Y tú también puedes ser parte de la historia santa, aunque hayas salido de lugares impuros, aunque hayas sido formado entre ídolos, aunque tu entorno no haya conocido a Dios. El nombre de Asenat, que una vez significó consagración a un ídolo, quedó ligado para siempre al linaje de bendición, a la doble porción, a la profecía de expansión. Y eso te recuerda hoy que no importa de dónde vienes, importa hacia dónde vas con Dios y lo que decides ser en sus manos. La próxima vez que escuches tu propio nombre interior diciéndote, tú no puedes, responde con la historia de Asenat, una mujer que llevó un nombre impuro y se convirtió en instrumento de herencia eterna. Muchos miran la vida de Asenat y piensan que su presencia en el palacio fue una coincidencia, que simplemente fue parte de un arreglo político, que fue colocada junto a José por el faraón, como parte de una decisión humana. Pero el cielo no trabaja con casualidades. Dios no improvisa. Dios no reacciona. Dios orquesta. Dios prepara. Dios posiciona.
Y Asenat fue posicionada en el lugar exacto, en el momento perfecto, para cumplir un papel profético sin precedentes. Una mujer egipcia, hija de un sacerdote pagano, fue colocada por Dios en el centro del imperio más poderoso de su época, para ser instrumento de una promesa eterna. Y eso revela un patrón espiritual que sigue vigente hoy. Dios posiciona a sus hijos en lugares estratégicos, aunque a veces ellos mismos no entiendan por qué están ahí. ¿Alguna vez has sentido que no encajas donde estás? ¿Que tu entorno no refleja tu fe? ¿Que trabajas, sirves o vives en un ambiente egipcio, ajeno a la presencia de Dios? Entonces, esta palabra es para ti. Quizás no estás fuera de lugar. Estás justo donde Dios te plantó. Estás en misión, silenciosa. Estás en posición profética. Asenat no entendía todo al principio. No sabía que su vientre sería el canal por donde vendrían 2 tribus. No sabía que su presencia en el palacio no era casualidad, sino parte del plan maestro de un Dios que siempre ve más lejos que nosotros. Y tú, tal vez no lo entiendes hoy, pero si permaneces fiel, un día mirarás hacia atrás y dirás, ahora entiendo por qué Dios me puso allí. Hay personas que hoy están trabajando en lugares oscuros, sirviendo en ambientes hostiles, viviendo en territorios que parecen contrarios a su fe. Y se preguntan, ¿qué hago yo aquí? La respuesta es, estás sembrando destino, estás sosteniendo atmósferas, estás conteniendo el juicio, estás posicionando la herencia, estás cumpliendo un propósito escondido. Asenat no necesitó entenderlo todo para ser obediente. Solo dijo sí. Solo fue fiel. Solo se entregó. Y el cielo hizo el resto. Tú también puedes ser parte de ese ejército invisible que Dios está usando estratégicamente para traer su reino a lugares donde pocos se atreven a entrar. No menosprecies tu posición. No cuestiones tu temporada. Estás justo donde Dios te necesita. Por ahora. Desde el principio, la historia de Asenat está marcada por contrastes. Ella representa la unión de lo impuro con lo santo, lo extranjero con lo escogido, lo pagano con lo profético. Y no fue casualidad. Dios no solo la eligió para ser esposa de José y madre de 2 tribus, la eligió para ser puente, una figura silenciosa de reconciliación entre realidades que de otro modo jamás se habrían tocado. Ella unió Egipto e Israel, unió lo natural con lo espiritual, unió la cultura del mundo con la santidad del reino, y su fruto, Efraín y Manasés, no fue solo biológico. Fue un fruto espiritual de conexión, integración y restauración. Esto nos habla del ministerio de reconciliación, el mismo que el apóstol Pablo describe en 2 Corintios 5. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, todo el que ha sido tocado por la gracia está llamado a ser un Asenat, a unir lo que el odio separó, a tender puentes donde hubo muros, a sembrar paz donde hubo trauma, a restaurar relaciones, culturas, generaciones enteras. Y eso comienza en el silencio, en el corazón, en la obediencia. Asenat no lo logró con discursos, no lo hizo desde un altar, lo hizo con su presencia, con su entrega, con su vientre, con su decisión de abrazar un propósito mayor que su propia historia. Querido oyente, quizás tú también fuiste puesto en medio de 2 mundos, en una familia dividida, en una comunidad rota, entre personas que no se hablan, entre generaciones enfrentadas, y te preguntas, ¿por qué Dios me puso aquí? La respuesta es esta, porque tú llevas en tu espíritu el manto de la reconciliación. Porque tú puedes ser el corazón que une lo que el infierno quiso destruir. Porque tú fuiste escogido para restaurar lo que parecía irrecuperable. Así como Asenat fue el canal por el cual se reconciliaron las promesas de Dios con una nación extranjera, tú también puedes ser el canal que reconcilia padres con hijos, iglesias con sus raíces, naciones con su propósito. No subestimes tu papel. Dios no te dio un espíritu de juicio, sino de redención. No te dio una espada, te dio un abrazo con autoridad. Y hoy,
El Espíritu Santo te recuerda, tú eres parte de mi plan para unir lo que fue quebrado. Así como lo hice con Asenat, también lo haré contigo. Después de que Asenat da a luz a Manasés y Efraín, desaparece de la narrativa bíblica. No se menciona su muerte, no se relata su vejez, no hay despedida, ni sepultura, ni herencia. Solo silencio. Y ese silencio no es insignificante, es profético, es una señal, porque, en la economía del reino, hay veces en que Dios oculta al sembrador, para que todo el enfoque esté sobre el fruto, para que el mensaje no sea la persona, sino el propósito cumplido. Asenat desaparece, pero su legado, Efraín y Manasés, se convierte en parte de la estructura espiritual sobre la cual Dios edifica su pueblo. Y lo más poderoso es esto: las tribus de Efraín y Manasés, aunque no nacieron de mujeres hebreas, fueron adoptadas como propias por Jacob. Eso profetiza la inclusión del mundo gentil, de todos los pueblos, en la redención del Mesías. El Mesías, Jesucristo, nacería de la tribu de Judá, pero vendría a salvar también a las tribus de Asenat, a los que estaban lejos, a los que no conocían la promesa, a los que no pertenecían, pero fueron alcanzados. El silencio de Asenat es el eco de todos los que preparan la escena, y luego salen del cuadro para que la gloria sea solo de Dios. Eso nos enseña que no necesitas que tu nombre figure, no necesitas una estatua, un reconocimiento, un versículo. Lo que importa es que tu vida haya sido usada para abrir camino a algo eterno. ¿No fue ese el espíritu de Juan el Bautista? Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. Asenat encarnó ese espíritu siglos antes. Ella sembró, dio a luz, cumplió, y luego se hizo a un lado. Y ese silencio fue su corona. Querido oyente, quizás sientes que tu historia ha sido olvidada, que hiciste mucho, y nadie lo notó, que diste tu vida, y no quedó escrito. Pero el cielo lo recuerda, el reino lo celebra, y tus frutos hablarán de ti mucho después de que tus labios se callen. El que prepara camino para el propósito de Dios, aunque desaparezca de escena, queda grabado en la eternidad. Así como Asenat, tú puedes ser la voz que calla para que el reino hable. Tú puedes ser la sombra que permite que la luz resplandezca. Tú puedes ser el silencio que anuncia que el Mesías está cerca. A lo largo de toda la Escritura, Dios nunca ha elegido a los obvios. No escoge según la apariencia. No escoge según el linaje. No escoge según el prestigio. Escoge según el corazón. Escoge según la disposición. Escoge según la obediencia. Eso nos lleva de nuevo a Asenat, una mujer invisible en la narrativa bíblica, pero poderosamente activa en el plan eterno. No tenía título, no tenía historia con Dios, no tenía ninguna calificación humana, pero tenía lo que más importa: fe y disponibilidad. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo está buscando hoy. En este tiempo profético, Dios no está llamando a los famosos, sino a los fieles. No a los grandes oradores, sino a los que lo buscan en secreto. Está levantando una generación de Asenats, personas que no necesitan aplausos para obedecer. Personas que no tienen plataforma, pero tienen un altar. Personas que no buscan ser vistas, pero son vistas por el cielo. Personas que han sido rechazadas, subestimadas o ignoradas, pero que han sido preparadas por Dios para gestar algo que cambiará el destino de muchos. Porque los que serán usados en este tiempo final no tienen rostro popular. Tienen rodillas dobladas, tienen lágrimas sembradas, tienen heridas que fueron sanadas por su presencia. Dios está levantando intercesores que nadie conoce, evangelistas ocultos en la rutina diaria, madres de promesa como Asenat, que están formando hijos espirituales en medio de un Egipto moderno. ¿Te reconoces en esa descripción? ¿Has sentido que tu vida ha sido de preparación silenciosa? ¿Que todo lo que viviste, el dolor, la soledad, la prueba, la humillación, era parte
de algo más profundo? Entonces esta palabra es para ti. Dios te ha estado formando en la sombra, porque te va a usar en el cumplimiento de su plan final. Así como Asenat, que no fue criada en la promesa pero fue injertada en ella, tú también estás siendo posicionado para traer herencia celestial, fruto eterno y restauración profética. El reino necesita menos celebridades, y más vientres dispuestos, menos ruido, y más corazones rendidos, menos luces, y más lámparas encendidas por dentro. Y si tú dices, Señor, úsame como soy, aunque nadie me conozca, aunque no me crean capaz, Dios responderá, tú eres exactamente lo que yo buscaba. Tú eres mi Asenat para este tiempo. A menudo se habla de José como un gran líder, visionario y salvador de su pueblo. Pero muy pocas veces se reconoce que alguien lo acompañó silenciosamente en la tarea más delicada de todas: formar a la siguiente generación. Esa persona fue Asenat. Ella no solo fue madre biológica de Manasés y Efraín, fue la mujer que los formó en la fe, la que sembró en ellos valores del reino, la que, a pesar de haber nacido entre ídolos, logró criar hijos que serían portadores de herencia santa. ¿Puedes imaginar lo que implicaba eso? Asenat no tenía un templo, no tenía rollos sagrados, no tenía un modelo de adoración verdadera, pero tenía al Dios de su esposo, tenía el testimonio vivo de José, y tenía un corazón rendido, y eso bastó. Bastó para criar líderes, bastó para formar patriarcas, bastó para activar generaciones. Querido oyente, hoy más que nunca, el cielo está buscando padres y madres espirituales, hombres y mujeres, como Asenat, que no necesitan reconocimiento, pero que están dispuestos a cuidar, formar y liberar una generación con propósito eterno. No necesitas tener hijos biológicos para vivir esta palabra. Dios puede darte hijos espirituales, almas que serán confiadas a ti, jóvenes que te mirarán buscando guía, nuevos creyentes que necesitarán tu ejemplo, tu abrazo, tu fe. Así como Asenat, tú puedes ser una figura clave en la construcción de herencia, y no una herencia cualquiera, una que permanece más allá de tu vida, una que se multiplica en la eternidad. Porque Manasés y Efraín no fueron simples hijos, fueron naciones, fueron banderas, fueron profecía en movimiento. Y lo que tú formes, en silencio hoy, puede ser lo que Dios use mañana para tocar miles de vidas. ¿Estás criando con propósito? ¿Estás formando a otros desde el corazón de Dios? ¿Estás entendiendo que cada conversación, cada acto de amor, cada palabra sembrada, puede ser parte de un legado eterno? Así como Asenat, la mujer extranjera que formó líderes del reino sin necesidad de púlpito, tú también puedes levantar una generación que ame, que sirva y que obedezca al Dios verdadero. Porque la crianza espiritual no comienza con grandes planes, comienza con pequeños actos de fidelidad. Y Dios está buscando formadores de Efraínes y Manasés. Responderás al llamado. Si hay algo que atormenta en secreto a muchos hijos de Dios, es sentirse insuficientes, sentir que no son tan espirituales, tan valiosos, tan útiles como otros, sentir que no tienen lo necesario para ser usados. Vez tú mismo has sentido eso. Yo no tengo un testimonio impactante. No sé predicar como él. No oro como ella. No vengo de una familia cristiana. No tengo estudios bíblicos. Y en silencio, la comparación comienza a robarte tu identidad. La inferioridad comienza a nublar tu propósito. Y el rechazo, aunque sea imaginado, empieza a paralizar tu llamado. Pero aquí es donde la vida de Asenat resplandece como una luz. Ella era la menos indicada, la extranjera, la criada entre ídolos, la que no tenía legado, la que no tenía voz, la que ni siquiera tuvo versos dedicados a ella, y aún así, Dios la eligió, Dios la honró, Dios la usó para sembrar 2 tribus completas. ¿Sabes por qué? Porque en el reino el valor no se mide por exposición, sino por disposición. Dios no te compara con nadie. Dios no exige lo que no te dio. Dios solo espera que le entregues lo que tienes. Y eso, para Él,
es suficiente. La comparación es una estrategia del enemigo para matar tu productividad, para apagar tu voz antes de que florezca, para convencerte de que no mereces. Justo cuando Dios está por usarte. Pero la historia de Asenat te grita desde el silencio. No necesitas parecerte a nadie. Solo necesitas rendirte al propósito. Ella no fue Raquel, no fue Rebeca, no fue Sara, pero fue Asenat, y su nombre, aunque olvidado por muchos, está escrito en la historia de la redención. Querido oyente, escúchame con atención. Si tú alguna vez te sentiste inferior, si pensaste que Dios solo usa a los grandes, si has vivido a la sombra de otros, Dios te está diciendo hoy, tú también fuiste elegido. Yo veo lo que nadie ve. Yo conozco tu corazón. Y te he guardado para un tiempo como este. Tu entrega es tu mayor arma. Tu autenticidad es tu mayor tesoro. Tu historia, por rota que parezca, puede ser el escenario donde Dios muestre su gloria. Así, como Asenat, tú puedes vencer el rechazo sin gritar, la comparación sin competir y la inferioridad sin aplausos. Porque los que son aceptados por Dios no necesitan la aprobación de los hombres. La mayoría de nosotros teme al anonimato, sentirse invisible, no ser visto, no ser validado, no recibir reconocimiento por lo que somos o por lo que hacemos. Y sin embargo, la Biblia está llena de personas que pasaron años, décadas incluso, ocultos, silenciados, apartados, antes de ser usados con poder. Asenat fue una de ellas. Estuvo casada con el hombre más importante del mundo antiguo. Vivió en el corazón del palacio egipcio. Fue madre de 2 patriarcas de Israel. Y sin embargo, su historia está rodeada de silencio. No tenemos una sola palabra suya, ni una escena, ni un acto visible. Pero, ¿por qué? Porque su llamado era tan delicado que Dios la escondió, la protegió de la exposición, la ocultó del juicio humano, la preservó para algo mayor. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. No estás siendo ignorado, estás siendo guardado. El anonimato, cuando viene de Dios, no es olvido. Es incubación, es diseño invisible, es cobertura para lo que aún no puede ser revelado. Antes de que Moisés liderara una nación, fue pastor en el desierto por 40 años. Antes de que David reinara sobre Israel, fue pastoreado por la soledad, los campos y el desprecio de su familia. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, vivió 30 años sin escena pública, aunque era el Salvador del mundo. ¿Y tú? ¿Has sentido que estás escondido? ¿Que otros avanzan, crecen, son vistos, mientras tú permaneces en silencio? Entonces escucha esta palabra con el alma. Estás en el lugar perfecto. Estás en el taller del alfarero. Estás en la cámara secreta, donde Dios moldea a los que llevarán su gloria. Asenat fue preservada para formar fruto eterno. No necesitó visibilidad, porque su propósito no era brillar, sino gestar destino. Y quizá eso es exactamente lo que tú estás viviendo ahora. No luches por ser visto, lucha por estar disponible. No anheles exposición, anhela intimidad con Dios. Porque cuando Él determine el tiempo perfecto, aquello que fue escondido será revelado. Y el mundo sabrá por qué el cielo te guardó. Y cuando eso suceda, tus años de anonimato se convertirán en testimonio. Tu historia silenciosa será proclamada como prueba del amor paciente de Dios. Así como Asenat, tu silencio de hoy puede estar construyendo el fruto que marcará generaciones. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió. Al norte, 10 tribus formaron el reino de Israel, cuya tribu principal fue Efraín. Al sur, 2 tribus formaron el reino de Judá, liderado por la tribu de David. Este fue uno de los momentos más dolorosos en la historia del pueblo de Dios. La familia de la promesa quedó rota. El linaje de Jacob fue dividido, y en medio de ese quiebre, Efraín se convirtió en símbolo del reino del norte, y Judá en símbolo del reino del sur. Pero, ¿cómo es que 2 tribus, ambas nacidas bajo la bendición de Dios,
Ambas hijas del mismo patriarca espiritual terminaron separadas, enfrentadas, divididas. Aquí hay una lección crucial para todos nosotros hoy. La división no comenzó por causa de pecado flagrante. Comenzó por orgullo, por ego, por luchas internas de poder, por olvidarse de quién era el verdadero rey. Efraín, la tribu poderosa, la de la doble porción, comenzó a apoyarse más en su fuerza que en su dependencia de Dios. Judá, la tribu mesiánica, la que traería a Cristo, empezó a verse a sí misma como superior. ¿Y cuál fue el resultado? Rivalidad, enemistad, confusión, ruina. Pero el corazón de Dios nunca aceptó esa división como definitiva. A través de los profetas, especialmente Ezequiel, Dios anunció algo glorioso. Toma ahora 2 varas, escribe en una para Judá, y en la otra para Efraín, y júntalas una con la otra, para que sean una sola en tu mano. Ezequiel 37, 16, 17. ¿Qué mensaje más claro? Dios no quiere reinos separados. No quiere hermanos enfrentados. No quiere iglesias divididas. Quiere un solo cuerpo, un solo corazón, un solo pueblo. Y aquí es donde tu vida entra en escena. ¿Has vivido divisiones familiares? ¿Has visto cómo hermanos en la fe se hieren, se juzgan, se separan? Entonces el mensaje de hoy es para ti. Dios quiere hacerte instrumento de reconciliación, unificador, sanador de brechas, restaurador de pactos rotos. El conflicto entre Efraín y Judá no fue solo político, fue espiritual. Fue el reflejo de lo que ocurre cuando perdemos la humildad, cuando olvidamos la gracia, cuando ponemos el yo por encima del nosotros. Pero también fue profético, porque el mismo Dios que permitió la división anunció que Él mismo restauraría la unidad. Y eso comienza en los corazones rendidos. Tú, como Asenat, puedes ser parte de esa historia. Ella fue puente entre 2 mundos. Y tú puedes ser puente entre 2 personas, entre 2 generaciones, entre 2 lados heridos. Dios te llama a ser instrumento de unidad, porque solo un pueblo unido puede sostener el peso de su gloria. Si hubo una tribu que conoció la gloria y luego cayó en oscuridad, fue Efraín. Durante generaciones, esta tribu representó el poder, la herencia, la bendición. Pero con el tiempo, se alejó del Dios que la había engrandecido. Efraín se volvió símbolo de idolatría, arrogancia y traición espiritual. Los profetas lo mencionan con dolor. Una y otra vez, Dios envió advertencias. Pero el corazón de Efraín se endureció. Y sin embargo, Dios nunca dejó de amarle. En Oseas 11, uno de los pasajes más tiernos de toda la Escritura, Dios se abre en lágrimas por su hijo perdido. ¿Cómo podría abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo entregarte, oh Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. Oseas 11:8. Qué palabras más profundas. No son de un juez, son de un padre herido. Un Dios que ama a quien lo rechazó. Un Dios que aún llama a quien se ha ido. ¿Puedes sentir ese amor? Efraín representa a todos los que recibieron mucho, pero cayeron. A los que caminaron con Dios y se desviaron. A los que conocieron la unción, pero luego vivieron en confusión. Y aún así, el Padre sigue preguntando, ¿cómo podría abandonarte? Tal vez este mensaje es para ti. Tal vez tú eres Efraín, el que fue llamado, el que fue bendecido, el que tuvo momentos de gloria, pero también de caída. Y ahora vives con culpa, con miedo, con vergüenza. Pero escucha esta verdad eterna. Dios no te ha olvidado. Dios no ha cancelado tu llamado. Dios no ha revocado su amor. Su compasión arde dentro de Él cuando piensa en ti. Su misericordia aún está disponible. Y hoy, a través de esta palabra, Él está diciendo, vuelve, Efraín, todavía eres mi hijo. La historia de Efraín no termina en el Antiguo Testamento. En Jeremías 31, Dios hace una promesa futura y restauradora.
Escuchando, oí a Efraín lamentarse. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Vuélveme, y seré vuelto, porque tú eres el Señor mi Dios. Jeremías 31:18. Dios escucha el lamento. Dios responde al corazón arrepentido. Dios promete restauración. Y tú, si hoy decides volver, no volverás como esclavo. Volverás como hijo. Volverás con honra. Volverás con propósito. Porque el que empezó la buena obra en ti, no la ha terminado. Solo la está perfeccionando. Muchos creen que Asenat fue simplemente la madre de 2 hijos. Pero lo que pocos entienden es que su vientre fue el canal de una promesa doble, un anticipo espiritual del derramamiento que vendría al final de los tiempos. Manasés. Dios me hizo olvidar mi dolor. Efraín. Dios me hizo fructificar en mi tierra de aflicción. ¿Puedes ver el mensaje oculto? El primer hijo representa sanidad interior. El segundo representa expansión sobrenatural. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo con su iglesia en este tiempo profético. Primero sana las heridas del alma, y luego derrama una doble porción de fruto, poder y gracia. Así como Asenat fue usada para traer esa doble promesa sobre José, un hombre que había sido traicionado, vendido, olvidado, Dios hoy está usando a la iglesia para liberar esa misma unción sobre millones de hijos heridos. La doble porción no es solo una frase bonita, es una dinámica espiritual real. Dios está levantando una generación que vivió el dolor, que conoció el cautiverio, que fue probada en la tierra de Egipto, pero que ahora está a punto de recibir la mayor manifestación de gracia y propósito que el mundo ha visto. La Biblia nos habla en Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y en Zacarías 9:12 declara, hoy mismo os anuncio que os devolveré el doble. Dios está repitiendo el patrón de Asenat, un patrón silencioso, escondido, pero profundamente poderoso. Fruto después del dolor, expansión después de la humillación, influencia después del anonimato, así como ella. La iglesia de este tiempo no necesita reconocimiento humano. Solo necesita dar a luz lo que el Espíritu Santo ha depositado en su vientre. ¿Y qué hay en ese vientre? Manasés y Efraín espirituales. Sanidad profunda y multiplicación divina. Querido oyente, ¿has vivido años de dolor? ¿Has sentido que tu tierra es estéril? ¿Te han rechazado, humillado o ignorado? Entonces escucha con fe. La doble porción viene, y no vendrá por mérito. Vendrá porque fuiste fiel en el quebranto. Vendrá porque tu corazón no se endureció. Vendrá porque Dios aún da fruto en tierra de aflicción. Asenat no fue celebrada, pero fue parte de una promesa eterna. Y tú, aunque nadie celebre tu proceso, estás a punto de ver el fruto de todo lo que sembraste con lágrimas, porque Dios no olvida el vientre que estuvo dispuesto, ni el corazón que siguió creyendo. Asenat no tenía derecho natural a formar parte del pueblo de Dios. No descendía de Abraham, no conocía los mandamientos, no era heredera del pacto. Era hija de un sacerdote pagano, criada en medio de ídolos, alejada, ignorante, sin historia en el reino. Y sin embargo, fue ella quien creyó. Fue ella quien dijo, sí. Fue ella quien abrazó al Dios de José, cuando otras no lo hicieron. ¿Sabías que José, siendo príncipe en Egipto y lleno del Espíritu de Dios, podría haber buscado una esposa entre las hijas de Jacob, entre sus primas, sus sobrinas, mujeres del mismo linaje de promesa? Pero no. Dios permitió que fuera una extranjera quien creyera. Una que, aunque no había nacido en la promesa, tenía fe para recibirla. Esto nos recuerda a otra historia, la de Ruth, la moabita, la de Rahab, la prostituta de Jericó, la del centurión romano, la de la mujer sirofenicia,
todos extranjeros, todos fuera del círculo religioso, todos sin derechos, pero con fe. Y todos, como Asenat, fueron recompensados. Querido oyente, tal vez tú no vienes de una familia cristiana. Tal vez tu pasado es complicado. Tal vez ni siquiera entiendes bien por qué estás aquí, escuchando este mensaje. Pero si tú tienes fe, si tú eliges creer, si tú decides abrazar el Dios vivo con sinceridad, Dios te exaltará. Porque el reino no se hereda por linaje, se hereda por fe. Jesús mismo lo dijo. Muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11. Eso es exactamente lo que hizo Asenat. Ella no había sido invitada a la mesa, pero creyó. Y por eso, Dios la sentó junto a un príncipe, y su descendencia se convirtió en herencia eterna. Y tú también puedes recibir eso, no importa si otros despreciaron la fe. Si nacieron dentro del Evangelio, pero se enfriaron. Si tuvieron todo, pero lo ignoraron. Dios está buscando corazones, como el tuyo, dispuestos, sedientos, abiertos a la transformación. Y si tú crees, como creyó Asenat, no solo recibirás bendición, serás parte de la historia eterna del reino, darás fruto, tendrás legado, y tu nombre será recordado en 1900 en el cielo, aunque haya sido olvidado en la tierra. Durante siglos, los estudiosos han buscado en la Biblia señales del papel de la Iglesia en el plan eterno de Dios. Pero pocos se han detenido a mirar a Asenat, una mujer extranjera, sin conexión con el pueblo de Israel, que fue injertada en 1900 la promesa y se convirtió en madre de herencia divina. ¿Te resulta familiar? Así como Asenat fue unida a José, la Iglesia fue unida a Cristo. Y así como Asenat dio fruto en medio de una cultura que no adoraba al verdadero Dios, la Iglesia ha sido llamada a dar fruto en un mundo que no conoce al Dios de Israel. Esta revelación no es menor. Asenat no representa solo una mujer con un destino bendecido. Representa a todos los que no nacieron en el pacto original, pero que fueron llamados, limpiados y colocados dentro de la herencia por gracia. Pablo lo explica de manera sublime en 1911. Romanos 11. Tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Eso es exactamente lo que vivió Asenat. No era parte del olivo original. No era descendiente de Abraham. No compartía la sangre del pacto. Pero fue injertada. Y su fruto fue contado como legítimo por Dios. ¿Comprendes lo que eso significa? Que tú, aunque vengas de una historia lejana a la fe, aunque hayas vivido años en idolatría, en confusión, en rebeldía, puedes ser parte de la promesa. No importa tu nacionalidad, no importa tu apellido, no importa si creciste o no en una iglesia. Si has sido unido a Cristo, entonces eres parte del linaje de bendición. Y así como José no rechazó a Asenat, Jesús no rechaza a nadie que se acerque con un corazón sincero. Él no ve tu pasado. Ve tu fe, ve tu entrega, ve tu disposición. Y así como Asenat fue limpiada, aceptada y usada por Dios para traer doble herencia a Israel, la Iglesia ha sido elegida para llevar fruto espiritual, para engendrar hijos en la fe y para ser columna y baluarte de la verdad en medio de un mundo egipcio. Hoy, esta palabra es para ti que creías no pertenecer, para ti que te sentías lejos, para ti que pensabas que tus raíces eran demasiado débiles. Dios dice, te he injertado, te he hecho parte, y tu fruto será contado como herencia. Hay algo que impacta profundamente al estudiar la vida de Asenat. No se registra una sola palabra suya en toda la Biblia. Ni un versículo, ni una oración, ni una reacción. Es como si su historia estuviera hecha solo de presencias, decisiones, consecuencias, pero no de palabras. ¿Y sabes qué? Eso también es una lección.
una muy poderosa. Vivimos en una época donde se exalta al que más grita, al que más habla, al que tiene más seguidores, al que se impone con discursos y opiniones. Pero el reino de Dios no funciona así. Dios no necesita que seas famoso, no necesita que tengas visibilidad, no necesita que hables fuerte. Dios solo necesita un corazón obediente, un corazón disponible, un corazón fiel. Y eso fue Asenat, una mujer sin voz registrada, pero con un papel eterno, una figura invisible, pero con descendencia que cambió la historia de un pueblo. ¿Sabías que muchas personas que sostienen la obra de Dios en la tierra no tienen micrófono, ni púlpito, ni canal de YouTube? Son madres que oran en secreto, ancianos que interceden de madrugada, jóvenes que deciden vivir en santidad sin que nadie los aplauda, creyentes que siembran, que ayudan, que aman en silencio, y Dios los ve, Dios los honra, Dios los utiliza para mover su reino. Asenat fue una de esas personas. No alzó la voz, no escribió salmos, no liberó batallas, pero su vientre fue instrumento de Dios. Su presencia fue suficiente. Y su historia silenciosa se convirtió en base de una bendición doble. ¿Y tú? ¿Te has sentido pequeño, irrelevante, sin voz? ¿Has pensado que no tienes valor porque nadie te escucha, porque nadie te sigue, porque nadie te aplaude? Entonces escucha bien. En el reino de Dios no se mide la influencia por el ruido, sino por la fidelidad. Los que son fieles en lo secreto son exaltados en lo eterno. Los que obedecen sin buscar reconocimiento son coronados por el Rey de Reyes. Y tú, como Asenat, puedes ser uno de ellos. Tal vez no hables mucho, tal vez nadie conozca tu nombre, pero si Dios te eligió, tu silencio ya tiene propósito. Tu historia ya tiene peso eterno, y tu vida será recordada en el cielo, aunque sea ignorada en la tierra. La Biblia está llena de sombras, figuras y anticipos del plan de redención. Y entre los más ocultos, pero no menos poderosos, está el matrimonio entre José, el hijo amado de Jacob, y Asenat, la hija de un sacerdote pagano. A simple vista, parece un matrimonio más, un arreglo político del faraón, una conveniencia de Estado, pero para el ojo espiritual es una representación profética, una imagen viva de lo que estaba por venir. José fue rechazado por sus hermanos, vendido por monedas, injustamente acusado, y finalmente exaltado como señor sobre toda la tierra de Egipto. ¿Te suena familiar? Así fue también con Jesucristo, rechazado por los suyos, entregado por traición, inocente ante toda acusación, y después exaltado a la diestra del Padre, como Rey y Salvador. Y justo en el momento de su exaltación, José recibe una esposa extranjera, gentil, no israelita. ¿Y qué dice la Escritura sobre Cristo? Que después de su exaltación, Él recibe una esposa, la Iglesia. Una esposa compuesta por gentiles, extranjeros al pacto, que fueron lavados, redimidos y unidos a Él por amor. Asenat no merecía estar al lado de José, según la lógica religiosa. No tenía linaje, ni pacto, ni sangre de Abraham. Pero fue aceptada, amada, transformada, y de esa unión nacieron hijos de promesa. Así también nosotros. No merecíamos estar al lado de Cristo. Éramos extranjeros a la ciudadanía de Israel, lejanos de la gracia, ajeno al pacto, pero Él nos amó, nos redimió, nos limpió y nos unió a Él en un pacto eterno. ¿Y qué nace de esa unión? Fruto, herencia, doble porción, un pueblo nuevo, una generación que lleva su nombre. Este es el misterio. José representa al Mesías sufriente, exaltado. Asenat representa a la iglesia que fue injertada en la gracia, y su matrimonio apunta al pacto invisible que sostiene la redención de millones. ¿Te das cuenta? Esta no es solo una historia de amor. Es una profecía viviente del amor divino,
Un amor que no conoce barreras de sangre, ni raza, ni pasado. Un amor que une lo impensable para crear algo eterno. Y tú, que estás escuchando esto, formas parte de esa historia. No eres un espectador. Eres parte de la esposa, parte de la promesa, heredero del pacto. Y si el enemigo te ha hecho sentir indigno, rechazado o ajeno a las promesas de Dios, recuerda a Asenat. Recuerda que ella fue amada por el Salvador de Egipto. Y tú eres amado por el Salvador del mundo. Muchas personas creen que el linaje espiritual solo se transmite por palabras, por prédicas, por profecías, por grandes hazañas públicas. Pero la historia de Asenat nos muestra que el fruto más duradero nace de lo invisible, de lo que se gesta en la intimidad, en el vientre, en la fe secreta. Ella no fue líder, no fue profeta, no fue matriarca reconocida en los libros de Moisés, pero dio a luz 2 columnas de liderazgo en el pueblo de Dios, Manasés y Efraín. Y no cualquier liderazgo, Efraín. La tribu que se convirtió en referencia espiritual para todo Israel. La tribu de Efraín creció en poder, influencia y territorio. Fue de tal magnitud que, con el paso del tiempo, el nombre Efraín llegó a representar a todo el reino del norte de Israel. Cuando los profetas hablaban de Efraín, no solo hablaban de una tribu, hablaban de un pueblo entero, de una identidad, de una influencia. Eso es fruto, eso es legado, eso es lo que puede nacer del vientre de alguien que fue considerado insignificante. Y tú también puedes dar a luz eso en el mundo espiritual. No necesitas un título, no necesitas reconocimiento humano. Solo necesitas rendición, fidelidad, y permitir que Dios engendre a través de ti cosas que trascienden generaciones. Manasés, una tribu extensa, valiente y con territorio fuera de los márgenes Manasés. Por su parte, fue la tribu que se atrevió a establecerse en ambos lados del Jordán, una parte en la tierra prometida, otra parte más allá del límite natural. ¡Qué símbolo tan poderoso! Manasés representa a los que amplían los márgenes, a los que no se conforman, a los que toman posesión más allá de lo que los demás consideran seguro. Y eso también nació del vientre de Asenat. ¿Puedes verlo? Una mujer sin palabras, sin historia aparente, sin estatus espiritual. Dio a luz a 2 generaciones que rompieron límites. Uno se convirtió en referente espiritual, el otro en conquistador territorial. Y si Dios hizo eso con ella, ¿qué no podrá hacer contigo si tú también te rindes a su propósito? Este mensaje es para los que se han sentido sin legado, sin influencia, sin posibilidad de dejar huella. Dios dice, tu fruto puede ser mayor que tu historia. Tu descendencia espiritual puede ir más lejos que tu nombre. Y tu obediencia silenciosa puede marcar generaciones. Asenat no dejó escritos, pero su vientre fue escritura viva de la promesa. Tú, como ella, puedes ser instrumento para gestar líderes, movimientos, territorios, cambios eternos. Cuando José puso nombre a su primogénito, no lo hizo al azar. Lo llamó Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. Pero, ¿olvidar qué? José había sido traicionado por sus hermanos, separado de su padre, arrojado a una cisterna, vendida su libertad por unas pocas monedas, encerrado en una cárcel egipcia por un crimen que no cometió, y en medio de todo eso, Dios le dio un hijo. Y con ese hijo, le regaló una sanidad que no llegó con palabras, sino con fruto. Asenat, la madre de Manasés, fue parte de ese milagro silencioso. Ella también traía consigo un pasado que debía ser redimido, y en su vientre nació el símbolo del olvido del dolor, y el inicio de una nueva temporada. Manasés no fue solo un hijo, fue una declaración celestial. Todo lo que sufriste no fue en vano. Todo lo que lloraste será transformado, y lo que parecía una herida eterna será reemplazada por promesas cumplidas. ¿Tú necesitas un Manasés en tu vida? ¿Hay algo que aún te duele recordar? ¿Un abandono? ¿Una traición? ¿Un fracaso?
¿Una etapa que marcó tu alma y que aún sangra en lo secreto? Entonces escucha. Dios aún está dando Manasés a sus hijos, no como personas, sino como estaciones de sanidad, como momentos en que de pronto la herida pierde poder, y el recuerdo se cubre de gracia, y el alma respira paz. Manasés no borró la historia de José, pero sanó su interpretación de ella. Porque eso es lo que hace Dios. No borra lo que vivimos, pero transforma lo que eso significa para nosotros. Y Asenat, al dar a luz a Manasés, no solo fue madre, fue parte de un proceso de restauración profundo. Ella fue el instrumento que Dios usó para recordarle a José: no estás roto, estás siendo reconstruido. Querido oyente, tal vez tú has caminado con el corazón roto por años. Has seguido adelante, pero con peso. Has creído en Dios, pero con cicatrices abiertas. Pero si Él fue capaz de transformar el pasado de José, también puede transformar el tuyo. No subestimes lo que Dios puede darte. Él puede levantar en ti un Manasés espiritual, una etapa nueva, un renacer, una evidencia viva de que el dolor no tiene la última palabra. Y si crees, pronto también dirás: Dios me ha hecho olvidar mi aflicción. Después de Manasés, José y Asenat tuvieron otro hijo. Lo llamaron Efraín, que significa fructífero, doblemente bendecido. Pero atención a este detalle sagrado. José no le puso ese nombre en tiempos de abundancia. Lo hizo porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Escuchaste bien? No fue después de salir del dolor. Fue en medio del 1900 dolor. En la misma tierra que lo vio llorar, Dios lo hizo prosperar. En el mismo lugar donde fue humillado, Dios lo levantó. Y fue Asenat, la mujer que muchos ignoran, quien engendró esa bendición en el lugar menos probable. Aquí hay un mensaje profético para ti. Dios no necesita cambiar tu geografía para cambiar tu destino. No tiene que sacarte del problema para bendecirte. Puede prosperarte ahí mismo, donde fuiste afligido. Efraín nació en Egipto, en la tierra del cautiverio, en el imperio que no conocía a Dios, y aún así fue bendecido, elevado, y su tribu se convirtió en una de las más poderosas de Israel. ¿Qué nos dice esto? Que la bendición no depende del lugar, ni de las circunstancias, ni del entorno. Depende de quién te ha prometido. Si Dios dijo que te iba a prosperar, puede hacerlo aún en medio del luto, la escasez, el divorcio, el rechazo, la pobreza, porque su poder no está limitado por tu entorno. Y tú, como Asenat, puedes ser instrumento para traer Efraín al mundo. Puedes dar a luz doble porción, aun si vienes de una historia rota, aun si tus raíces no son religiosas, aun si tus errores parecen pesados. Dios puede usarte para traer abundancia espiritual donde antes solo hubo dolor. Tal vez llevas tiempo preguntándote: ¿cuándo saldré de esta situación? ¿Cuándo Dios me cambiará de lugar? ¿Cuándo podré respirar paz? Pero hoy el cielo te responde: no tienes que salir para ser bendecido. Yo puedo darte fruto donde nadie espera ver vida. Efraín no fue un accidente, fue una señal, un sello profético, una proclamación de que el sufrimiento no detiene la semilla de Dios, solo la entierra, para luego hacerla florecer con más fuerza. Y si tú estás viviendo en una tierra de aflicción, prepárate, porque lo que viene no es una simple bendición, es una doble porción. En el capítulo 48 del Génesis, ocurre una escena que parece pequeña, pero que guarda uno de los actos más proféticos y desconcertantes de toda la Escritura. José trae a sus dos hijos, Manasés y Efraín, ante su padre Jacob para que los bendiga antes de morir. Manasés, el mayor, es colocado a la derecha de Jacob, el lugar de la bendición principal. Efraín, el menor, es colocado a la izquierda. Todo está en orden. Pero de pronto, Jacob cruza los brazos, coloca su mano derecha sobre Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, el mayor. José intenta corregirlo,
Pero Jacob responde, «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo, también. Será grande. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones». Génesis 48:19. ¡Qué declaración tan fuerte! Dios está diciendo, «No siempre bendigo según el orden de los hombres. Yo bendigo según mi propósito eterno». Efraín representa a aquellos que, según las reglas humanas, no deberían haber sido los primeros, los que llegaron después, los que nadie esperaba, los que no tenían el título, ni la antigüedad, ni el respaldo, pero fueron bendecidos con la diestra del cielo. Fueron elegidos por encima de los calificados. Fueron exaltados, sin permiso del sistema. Y eso es exactamente lo que muchos de ustedes están viviendo o están por vivir. Han sido colocados a la izquierda por los hombres. Han sido catalogados como los segundos, los menos preparados, los que no cuentan. Pero Dios viene hoy con manos cruzadas. Y cuando Dios cruza sus manos, lo que era último, se vuelve primero. Lo que estaba oculto es revelado. Lo que parecía débil se vuelve fuerte. Y lo que nadie vio venir es precisamente lo que él escogió. Las manos cruzadas de Jacob sobre Efraín son un símbolo profético de cómo opera el reino. El menor se convierte en mayor. El despreciado se convierte en líder. El ignorado recibe la unción. ¿Te has sentido ignorado por tu familia, por la iglesia, por el mundo? ¿Has sentido que, aunque haces todo bien, otros reciben la honra? Entonces escucha, Dios no ha olvidado tu nombre, solo está esperando el momento exacto para cruzar sus manos sobre ti. Y cuando eso ocurra, nadie podrá detener lo que Él ha determinado. Porque no es por linaje, no es por posición, es por propósito. Asenat, una mujer extranjera, vio ese acto con sus propios ojos. Y aunque no habló, fue testigo de cómo su hijo menor fue exaltado por la bendición de Dios. Y tú también puedes ser testigo de cómo Dios cambia el orden natural a favor de aquellos que tienen el corazón correcto. La historia de Efraín no termina en Génesis. A lo largo del Antiguo Testamento, esta tribu se convierte en símbolo de muchas cosas, a veces de fuerza, a veces de idolatría. Pero en los labios de Dios, especialmente en los profetas, Efraín representa algo más profundo. El eco del amor que busca restaurar. En Oseas 11, Dios dice algo que parte el alma. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a Efraín a andar, tomándolo de los brazos. Pero no comprendieron que yo los cuidaba. ¡Qué imagen más conmovedora! Dios se presenta como un padre amoroso, nostálgico, quebrantado por el rechazo de su hijo. Ese hijo es Efraín, el fruto de una mujer egipcia. La tribu que una vez fue exaltada y que luego se apartó. Pero aún así, el amor de Dios permanece. ¿Por qué? Porque Efraín es símbolo de nosotros, de todos los que alguna vez fuimos bendecidos y luego nos perdimos, de todos los que caminamos con Dios, pero nos alejamos, de todos los que hemos olvidado cómo se siente el primer amor, y a pesar de todo, Dios aún dice, yo enseñé a Efraín a caminar. ¿Tú también te has alejado? ¿Has sentido que perdiste la conexión con Dios, que algo se rompió, que el fuego ya no arde como antes? Entonces este mensaje es para ti. No importa cuánto te hayas apartado, si fuiste engendrado por el propósito de Dios, Él te sigue buscando. Él te sigue llamando. Él te sigue amando. Y en esa voz que dice, vuelve, Efraín, resuena la voz de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Notas la conexión? Efraín fue hijo de una mujer extranjera, y aún así, Dios lo vio como su hijo. Lo cuidó, lo levantó, lo amó como a nadie. Y tú, aunque sientas que no encajas, que has fallado, que tu fe se ha enfriado, sigues siendo llamado hijo, sigues siendo buscado, sigues siendo amado.
El linaje de Asenat no es solo biológico, es profético. Apunta a un evangelio que incluye a los gentiles, a los olvidados, a los indignos, a un reino que no rechaza al que cae, sino que lo restaura, con ternura. Dios no ha terminado contigo. Si un día caminaste con Él, Él aún tiene planes para ti. Porque si una egipcia pudo engendrar hijos con destino celestial, también tú puedes volver al camino de la promesa. Asenat no aparece en las historias de grandes milagros. No se menciona en los cánticos de victoria, ni en los relatos de liberación. Ella no luchó con un ángel como Jacob. No fue vendida como esclava como José. No enfrentó plagas como Moisés. No escribió salmos como David y sin embargo, su historia es una de las más misteriosas y redentoras de toda la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la redención de Asenat no fue pública, fue íntima, personal, invisible a los ojos del mundo, pero completamente real ante los ojos de Dios. La Biblia no relata cómo cambió su corazón. No describe el momento en que ella conoció al Dios de José. Pero sabemos que vivió junto a uno de los hombres más llenos del Espíritu en toda la Escritura. José era un profeta disfrazado de gobernador, un soñador en medio de un imperio pagano. Y ella fue su compañera, su ayuda, su madre espiritual, la que crió a sus hijos en el temor del Dios de Israel. Asenat representa a los que no necesitan plataforma para tener poder espiritual, a los que no buscan visibilidad, pero viven con propósito, a los que no predican, pero forman generaciones benditas. Y esa puede ser tu historia también. Hay quienes sienten que su proceso de fe ha sido demasiado silencioso, que su transformación no ha sido reconocida, que nadie aplaudió cuando abandonaron los ídolos, los errores, el pasado, pero Dios sí lo vio. Dios celebró tu redención en el cielo, aunque aquí nadie lo haya notado. Hay mujeres que oran en secreto por su familia, hombres que trabajan en silencio, pero guardan la fe, jóvenes que decidieron seguir a Cristo sin apoyo alguno. Todos ellos tienen algo en común con Asenat, la redención silenciosa que cambia la historia. Y te diré algo más profundo. No toda redención necesita espectáculo. Algunos de los cambios más eternos ocurren en el desierto del alma, sin testigos, sin vítores, sin likes. Dios no necesita un público para transformar tu vida. Solo necesita tu sí, tu rendición, tu entrega. Asenat fue redimida sin sermones, sin profecías públicas, sin fuegos artificiales espirituales, pero fue redimida completamente. Tanto que sus hijos fueron incluidos entre los patriarcas de las tribus de Israel. ¿Y tú? ¿Estás esperando que alguien reconozca tu transformación? ¿O estás dispuesto a que Dios la reconozca y eso sea suficiente? Porque los que son reconocidos por el cielo, aunque sean olvidados en la tierra, son eternamente recordados por Dios. Hoy, quizás sientas que tu historia ha pasado desapercibida. Pero si Dios te ha elegido, si Él ha tocado tu corazón, tú también puedes ser parte del linaje de los redimidos. Silenciosos, sí, pero poderosos. Hay un patrón sagrado en la Biblia que muchos no alcanzan a ver. Dios, muchas veces, esconde a sus escogidos. Antes de levantarlos, los oculta. Antes de exaltarlos, los lleva a lo secreto, al anonimato, al olvido humano. Y eso fue exactamente lo que hizo con Asenat. Mientras José era reconocido como gobernador de Egipto, aclamado por su sabiduría y autoridad, ella estaba a su lado. Pero en silencio, no tenemos sus palabras, no conocemos sus pensamientos, no hay milagros ni discursos registrados en su nombre, pero eso no significa que no tuviera un propósito. Su vida era parte de una estrategia divina más grande que ella misma. ¿Te has sentido alguna vez escondido por Dios? ¿Has pasado por temporadas donde nadie te reconoce, nadie te escucha, nadie te aplaude? Entonces este mensaje es para ti, porque el anonimato no siempre es castigo, a veces es protección, es preparación, es parte de un plan eterno.
Asenat representa a las personas que no tienen fama, que no aparecen en los púlpitos, que no tienen miles de seguidores, pero que han sido elegidas por Dios para sembrar algo eterno. Sus hijos no fueron cualquier fruto. Fueron Manasés y Efraín, raíces de 2 tribus de Israel, descendencia de bendición, herencia del reino. Y su nombre, aunque olvidado por los hombres, fue recordado por el cielo. Dios ha hecho esto muchas veces en la historia. Escondió a Moisés en el desierto por 40 años antes de usarlo. Escondió a David cuidando ovejas antes de ungirlo rey. Escondió a María en un pueblo pequeño antes de confiarle al Salvador. Y escondió a Asenat en Egipto, para desde ahí cambiar la historia de su pueblo. Querido oyente, si tú hoy te sientes fuera de lugar, ignorado, sin voz, tal vez es porque Dios te está escondiendo para algo mayor. No subestimes el silencio. No menosprecies tu proceso. No creas que tu anonimato es insignificancia. Dios ve lo que haces cuando nadie te ve. Y a su tiempo, te usará como jamás imaginaste. Así, como Asenat, que desde el rincón de un palacio egipcio, dio a luz una doble porción de promesa para Israel. Tú también puedes estar gestando algo eterno, aunque aún nadie lo sepa. Aunque la Biblia no nos ofrece un relato detallado de la transformación espiritual de Asenat, hay algo que no podemos ignorar. Ella vivió junto a José, un hombre lleno del Espíritu de Dios, y crió a sus hijos bajo la bendición de Jacob. Eso solo puede significar una cosa. Su corazón fue transformado. Asenat nació en una tierra de ídolos. Hija de un sacerdote pagano, criada entre templos egipcios, rodeada de rituales dedicados al sol y a los dioses del Nilo. Su mundo no conocía al Dios de Abraham. Su cultura no hablaba de promesas eternas ni de pactos celestiales. Y sin embargo, ella fue injertada en el propósito divino. La tradición judía sostiene que Asenat no solo se casó con José, sino que se convirtió. Renunció a sus antiguos dioses. Se entregó completamente al Dios de Israel. Y fue limpiada, restaurada, transformada. La conversión de Asenat tal vez no fue ruidosa, no fue pública, no fue acompañada de señales sobrenaturales. Pero fue real, y eso nos revela algo poderoso. La verdadera conversión no necesita testigos humanos, solo necesita un corazón rendido. Hay personas que están esperando una experiencia espectacular para creer que Dios los ha recibido. Esperan fuego, temblores, visiones, lágrimas, pero a veces el cambio más profundo ocurre en lo secreto del alma, en el momento en que uno dice, Dios, ya no quiero seguir siendo la misma persona. ¿Y tú? ¿Has tenido ese momento? ¿Ha llegado el día en que dejaste atrás tu antigua identidad? Tus pensamientos pasados, tus heridas, tus culpas, para abrazar un nuevo nombre en el reino? Porque eso fue lo que hizo Asenat, de hija de un sacerdote pagano, a madre de patriarcas de Israel, de extranjera, a portadora de promesa, de olvidada, a columna silenciosa de la historia sagrada. Su conversión nos enseña que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde estás dispuesto a ir con Dios. Si estás aquí, escuchando esta enseñanza, no es por casualidad. Tal vez hoy sea el día en que Dios quiere transformar tu historia también. Quizá has vivido una fe a medias. Quizá conoces a Dios, pero aún guardas ídolos en rincones ocultos del corazón. Quizá has sentido que no eres digno o digna de formar parte del pueblo de Dios. Pero déjame decirte, Dios no llama a los perfectos. Dios perfecciona a los que llama. Asenat no era digna a los ojos de muchos, pero fue elegida, y su decisión de dejar todo por seguir al Dios de José cambió su destino, y el de sus hijos, y el de generaciones enteras. Y lo mismo puede ocurrir contigo. En la lógica de los hombres, todo sigue un orden. El primogénito hereda. El pueblo escogido permanece puro. Los extranjeros son apartados. Los hijos legítimos son los que cuentan. Pero en la lógica del cielo,
Dios rompe las reglas cuando el corazón está alineado con su propósito. Y eso es lo que vemos con Asenat, José y sus hijos, Manasés y Efraín. Detente un momento y piensa. No es extraño que dos tribus de 1900 Israel, sí, dos, no vinieran directamente de mujeres hebreas, sino de una mujer egipcia. Eso, para el pensamiento tradicional de la época, era inconcebible. Pero para Dios, era perfecto. Porque cuando Él tiene un plan, nada lo detiene. Ni el origen, ni la sangre, ni el pasado. José fue rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, humillado como extranjero. Y aún así, se convirtió en salvador de su pueblo. Asenat fue criada entre ídolos, sin ninguna conexión con la promesa. Y aún, así, fue elegida para dar a luz la doble porción de la herencia. ¿Te das cuenta? Dios ama usar a los que fueron descartados, a los que no encajan, a los que no parecen adecuados, porque así Él demuestra que su gracia es mayor que cualquier sistema humano. Hoy, quizá tú no vienes de una familia cristiana. Quizá nadie en tu entorno cree como tú. Quizá has cometido errores. Quizá tu apellido no tiene peso, ni tu historia está limpia. Pero eso no impide que Dios te use. Más bien, te califica aún más para su gloria. Manasés y Efraín no deberían haber sido tribus, pero fueron. Y no solo eso, Jacob los puso al mismo nivel que Rubén y Simeón, los primeros hijos. Eso significa que lo que nace del corazón de Dios no tiene límites. Él puede levantar una nueva historia en medio del desierto. Puede sacar herederos de promesa del vientre de una extranjera. Puede levantar profetas en familias donde nadie cree. Puede bendecir a hijos cuyos padres fueron rechazados. No hay regla humana que pueda detener lo que Dios ha decretado desde el cielo. Y si tú sientes que no deberías ser parte, precisamente por eso puedes ser elegido, porque lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo necio para avergonzar a lo sabio, lo que no era, para manifestar su poder. Asenat no era parte del pueblo, pero sus hijos fueron cabeza de naciones. Y tú, aunque no hayas sido tomado en cuenta por los hombres, ya estás en los planes de Dios.